Buenas noches para todos. Estamos felices porque Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Vamos a abrir la escritura en el libro de Marcos, el capítulo 5, el verso 1 en adelante. Libro según San Marcos, el capítulo 5, el versículo 1 en adelante. Antes vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Hermoso Padre y eterno Dios, Creador del cielo y la tierra, ante ti vamos en esta noche, seguros de que tu dirección y tu guía estará con nosotros, para que al oír tu palabra no vuelva vacía, sino que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Marcos, el capítulo 5, habla acerca de vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Si nosotros vinimos el viernes, hablamos de la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús cuando se levantó la gran tempestad de viento de tal manera que ya negaba la barca. Y Jesús le había expresado a los discípulos que iban a pasar del otro lado de la región de los Gadarenos. Y efectivamente al otro día los discípulos estaban, dice allí, del otro lado del mar, en la región de Gadara. Dice el verso 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Hablamos que esta semana hemos entrado que Dios nos forma y el pecado ¿qué hace? Nos deforma. Este hombre, el pecado había causado en él una deformación. Dice que no lo podía atar ni aún con cadenas. Y su lugar de habitación eran los sepulcros. Imagínense la condición de este hombre. Sigue diciendo allí el verso 4. Muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Qué tremenda condición tenía este hombre, una condición muy fuerte. Porque podemos ver que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 27 y 28 y el 31 dice, Dios creó al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó, y Dios contempló que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Salimos de la mano de Dios de una manera armoniosa. Fuimos creados por Dios. ¿Y cuál era entonces el plan de Dios para el ser humano? El plan de Dios para el ser humano lo dice Génesis 1:28. Dice que le dijo fructificar y multiplicaos y llenar toda la tierra. El plan de Dios era que el hombre fuese feliz. Ese era el plan de Dios. Pero ¿qué alteró entonces el plan de Dios? Eclesiastés 7:29, la Biblia nos dice lo siguiente. He hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, Eclesiastés 7:29, pero él se complicó con muchos artificios. Entonces, dice allí Eclesiastés que Dios creó al hombre recto, pero fue el mismo hombre que complicó la condición del ser humano. Entonces,
La Biblia habla acerca del sufrimiento, del pecado, de la condición del pecado. Job capítulo 14, verso 1 y 2. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Job capítulo 14, verso 1 y 2. Dice allí la Biblia: el hombre es nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Huye como la sombra y no permanece. ¿Es cierto lo que dice la Escritura? El hombre es corto de días. Nosotros vemos que los más robustos, por más robustos que llegan hasta 90 años, 70. Y hoy día nosotros, a medida que vamos avanzando en el tiempo, hay dos características que se nos llevan. Una es que vivimos menos años. Ustedes ven que la vida útil de una persona, antes la gente llegaba a 90, llegaba a 100 años, pero hoy día 40, 50, 60 y algunos llegan a 70. Y otra cosa que hoy día nosotros estamos siendo más pequeños. Cada generación va siendo más pequeña. Imagínense, hoy día las personas expresan que estamos evolucionando. Pero no sé hacia dónde, porque si paramos a Adán y le decimos: Adán, estamos evolucionando. No, un hombre de casi 3 metros. El ser humano va en decadencia porque es la consecuencia del pecado. Y mira lo que dice también Isaías 24, versos 5 y 6. Isaías 24, capítulo 5 y verso 6. Dice que la tierra, Isaías 24, 5 y 6, la tierra se contaminó bajo sus habitantes. Porque traspasaron, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí la Biblia? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y disminuyeron los hombres. El hecho de la condición del pecado del ser humano es que rompió las leyes de Dios. La ley es un espejo, me refleja cómo estoy. La condición pecaminosa, miren lo que expresa la Biblia que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos da la respuesta de qué es el pecado. Es la transgresión de la ley. El que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Eso es pecado. Y nosotros sabemos quién es el autor del pecado, es el enemigo de Dios. Pero vayamos entonces a la experiencia de este hombre. Este hombre, hablamos que tenía su morada en los sepulcros. Tenía una condición de pecado. El pecado había causado en este hombre una degradación completa. Dice que él estaba completamente metido en el mundo, estaba sin esperanza, pero en un momento dice que se acercó a Jesús. Y miren lo que sigue diciendo el verso 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Imagínense la condición de este hombre. Un hombre que tomaba piedras, se golpeaba, desmenuzaba las cadenas. Era un hombre que tenía una condición no muy agradable. Hay otro relato de la Biblia que dice que cuando eran 2 endemoniados, que cuando fueron los discípulos huyeron. Era una condición muy terrible. Dice el verso 6, cuando vio Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él.
Y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? Te conjuro que no me atormentes. ¿Jesús estaba atormentando a este hombre? No. Él fue el que se acercó a Jesús. Y cuando una persona se acerca a Jesús, su vida comienza a cambiar para la gloria de Dios. Amén. Porque el pecado viene entonces la persona a ser librada del pecado. ¿Sabes? Siempre el pecado nos mantiene cautivos. Por eso los lugares nocturnos quedan a las afueras de la ciudad. Porque el ser humano sabe que está cometiendo pecado. El ser humano cuando está cometiendo pecado se esconde porque no quiere ser visto. Cuando algo es ilegal, te la entregan rápidamente. Te dicen, váyase rápido. Porque es algo ilegal. Porque siempre el ser humano quiere esconderse. Pero ¿a dónde huiremos de la presencia de Dios? Este hombre tenía una condición. El pecado había cauterizado su mente. No estaba ya en sí. Estaba dando voces de día y de noche. Su situación personal había cambiado. Y ahora su lugar de residencia era el cementerio. Había caído muy bajo. El pecado nos va degradando de tal forma que cuando entra en la vida del ser humano, cada vez es un lodo cenagoso y más, porque el pecado causa degradación en el ser humano. Por eso las personas que entran en cualquier mundo de vicio, cada día necesitan más y más. Porque así es el pecado. Y quiero decirle que la primera cosa que le ofrecen a uno es gratis, pero la segunda la tiene que pagar. Así es el pecado, te da, pero en un momento también va a exigir. Y este hombre había estado en una condición muy tétrica. Y dice entonces el verso 7, y clamando a gran voz, le dijo: no me atormentes. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, este hombre, llegó la luz maravillosa del Evangelio a su vida. Y cuando la luz del Evangelio llega, nos libra y nos dice que Él ama al pecador, pero que aborrece al pecado. Y este hombre, surgió la esperanza de que Jesús podía hacer algo en su vida. Que Jesús podía lograr la renovación, la transformación de su corazón. Y el versículo 9, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y el verso 10, y le rogaba mucho que lo enviase fuera de aquella región. Y allí cerca del monte había un gran hato de cerdos. Y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron la noticia de lo que había sucedido. Y miren lo que dice el versículo 15. Y vieron a Jesús y vieron el que había sido atormentado por el demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El pecado nos deforma, pero Cristo nos transforma. Amén. Este hombre ahora había sido transformado por el poder del Evangelio.
Y es el poder del evangelio que puede transformar tu hogar. Es el poder del evangelio que puede transformar a tu familia. Que muchas veces hemos creído que todo está perdido. Pero saben, para Dios hay nuevas oportunidades. Para Dios hay nuevos comienzos. Para Dios hay una nueva oportunidad cada día. Y este hombre, dice la Biblia, que había sido renovado, había sido transformado y había estado ahora sentado. Estaba calmado, no era ese hombre que rompía grillos, sino que ahora estaba sentado. Y la Biblia dice que estaba vestido. El pecado nos crea desnudez. Jesús nos cubre con su manto de justicia. Amén. El pecado causa pena. Jesús nos dice que nosotros somos renovados por él. Y dice la Biblia que estaba en su juicio cabal y tuvieron miedo. Muchas veces, cuando el pecado golpea nuestra barca y nuestra vida, muchas de las personas dicen, es que yo no sé qué estoy haciendo. Porque el pecado causa que el ser humano tenga decadencia, tanto mental como moral y espiritual. Lo ata, lo lleva a mantenerse allí en cadenas espirituales, pero Jesús viene a romperlas para la gloria de Dios. Y me agrada, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es todo un caballero. Que Jesús no viene a romper como el enemigo de Dios, sino que Él toca la puerta. Y el que abre y le da la posibilidad a Jesús, también Él trae bendición para su vida. Y sigue diciendo aquí el texto. Y les contaron lo que habían visto, como había acontecido al que había tenido el demonio y el de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Saben por qué los de Gadara le estaban rogando a Jesús que se fuera de sus contornos? Porque era su negocio el hato de cerdos. Y ellos comenzaron a sacar cuenta. Tantos endemoniados en esta ciudad, tantos hatos de cerdo, es mejor que Jesús se vaya. Es el único lugar de la Biblia, es la única región en el cual se le pidió a Jesús que se fuera. Y miren lo que dice, sigue diciendo la Escritura. Versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Imagínense esa experiencia. Este hombre que había sido golpeado por el pecado, que había sido ahora transformado por Jesús, le dijo, mira, déjame ir contigo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una despedida, pero las despedidas son tristes. Y este hombre estaba viendo a aquel que había transformado su vida. Jesús había hecho un milagro en él. Y él le dijo, mira, no me dejes aquí con esta gente. Yo aquí he hecho cosas. Este es mi pasado. Yo dormí ahí en ese sepulcro. Yo era atado con cadenas, ahora las he reventado. Y ahora necesito, tú me has transformado, no me dejes acá. Y dice allí la Biblia que al entrar en la barca, el endemoniado le rogaba que estar con él. Versículo 19. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Jesús ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Cuando Dios transforma una vida, Dios la transforma por completo para la gloria. Amén. Cuando Dios hace la transformación en un ser humano, Dios la hace completa. Y miren lo que dice ahora el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Dios transformó a este hombre de una manera maravillosa y comenzó a renovarlo
para la gloria y honra de Dios. Hace algún tiempo tuve una experiencia con un hombre muy parecido. Y este hombre, voy a mostrar su foto en este momento. Y este hombre que ustedes ven allí, Carlos, en un momento de su vida entregó sus pasiones a las drogas y al alcohol. Vivía en las calles de allí de San Cristóbal, el estado Táchira. Y más adelante, en la siguiente foto, ustedes pueden ver, son unos aros de acero que él, en medio de la locura del alcohol y en medio de la locura de las drogas, introdujo en sus brazos. Comenzamos nosotros a darle los estudios bíblicos, coloque el anterior. Comenzamos a darle los estudios bíblicos a Carlos. Y Carlos, en su experiencia, nosotros veíamos que cuando nos acercábamos al hospital donde le daban el estudio bíblico, él comenzaba a temblar. Pensamos que era un mal de Parkinson o algo así parecido. Y resulta que Carlos era el dolor de esas dos aros de acero que tenía allí en sus brazos. También el olor no era muy agradable, pero aún así nosotros le damos el estudio bíblico. Comenzamos a trabajar con Carlos, y Carlos, este hombre, decía: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y un día decidimos entonces bautizarlo después de los 20 estudios bíblicos. Él tenía una gran argolla aquí en su nariz. En la primera foto usted la puede ver. Eso que tiene allí era una gran argolla que colgaba como un cerro. Pero su perforación había quedado, y dijo: para que no termine de sangrar, voy a colocarme un cordón de zapatos. Así que eso era un cordón de zapatos. Y me dijo: ¿será que Dios puede transformar mi vida? Y así agarramos, le colocamos una nueva franela. Carlos dijo: por favor, no me tome mis brazos porque me duele demasiado. Bautíceme solamente tapando la nariz e introdúzcame en el agua. Así que lo hice de esa forma. Agarré, le coloqué un paño en su nariz, lo introduje al agua, lo levanté y expresó con sus manos y dijo: ahora soy un hombre nuevo, un hombre transformado para la gloria de Dios. Pero no podíamos dejarlo así. Así que fui con Carlos y le dije: Carlos, ¿estarías dispuesto a que nosotros te podamos ayudar para quitarte eso? Carlos inmediatamente sonrió y me dijo: ¿será que ustedes pueden hacer eso por mí? Le dije: claro. Fuimos a un hospital, y cuando yo fui al hospital, casi me dejan preso, porque no podían creer eso. Y me dijo: no lo podemos atender. Así que me dijo: mire, usted tiene que ir a otro lugar. Y me enviaron al otro lugar y fui, y me dijo: mire, señor, esto es imposible, tenemos que cortarle los dos brazos, ya su circulación no sigue. Así que yo llegué y le dije: mire, hagan lo posible por salvarle los brazos. Me dijo: ya hiede, ya sus brazos los va a perder. Y le dije: por favor, haga un milagro, es ahora un hombre transformado para la gloria de Dios. Así que ellos me dijeron: lo único que puedo hacer es que usted busque una sierra con que podamos picar eso, pero no respondemos en el hecho de que él pueda perder el brazo, porque eso es acero. Así que inmediatamente fuimos y buscamos no ahora a un médico, sino a un herrero. Buscamos las máquinas, entramos allí al quirófano, y en medio del quirófano entonces se escuchaba como si estuviera ahora en una herrería. Comenzaron a trabajar allí. Y Carlos, al finalizar la noche, ahora estaba libre de esas cadenas. Fui a llevarle comida, y Carlos, la infección era tal en su cuerpo que se levantaba por el frío y la infección que había agarrado. Y me decía: pastor,
Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy una persona transformada por el poder del Evangelio. Y saben, Carlos hoy día es un miembro de la iglesia. Carlos hoy día es un diácono de la iglesia. Y cada vez que voy allí a la ciudad, él me dice, pastor, le doy gracias porque un día usted pasó por el hospital y no le importó mi condición. Le importó que yo era una alma para el reino de los cielos. Y quiero decirte en esta noche que el pecado deforma, pero Cristo transforma. Amén. El pecado causa separación del hombre con Dios, pero Jesús viene a ser el puente de salvación para la gloria de Dios. Es por eso que yo le creo al Dios de lo posible. Yo le creo al Dios que viene por segunda vez muy pronto y que Él va a venir a llevarnos a casa, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde todas las cosas pasaron son todas hechas nuevas para la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible. Dios quiere transformar las vidas del ser humano. Dios quiere decirle a tu vida, librar las cadenas del pecado y ser transformados hoy para la gloria de Dios. ¿Alguien en esta noche le gustaría pedirle a Dios esa transformación? Dios te guarde. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le gustaría pedir ser transformado por Jesús? Le puede decir, Señor, me acerco a ti para poder ser renovado, para poder ser transformado ahora. No a mi imagen, sino a la imagen tuya, para ser renovado por completo y ser transformado por tu palabra, para la gloria de Dios. Amén. Si ese es tu deseo, quisiera orar en esta hora porque Cristo viene por nosotros. Él viene por mí, Él viene por ti, a llevarnos a vivir a un mundo ideal donde no existe llanto ni más dolor, porque Él nos va a renovar para la gloria del Señor. Tenemos especial. Vamos a escuchar una melodía especial. Va a ser una invitación que podamos reflexionar porque muy pronto en las nubes de gloria Jesús aparecerá y cantaremos aleluya. Ya las cosas de este mundo pasarán. Dios quiere transformarnos y renovarnos para la gloria de su nombre. Vamos a escuchar esta melodía especial como respuesta al mensaje. Y después tendremos una oración especial de entrega en esta noche. Gracias, Señor. Gran amor que diste por mí en las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud.
Lo que yo soy y lo que espero ser, todo mi vida. Dios, te la gloria. Dios, te la gloria. Por lo que hizo en mí, en su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Oh Dios, sea mi gloria por lo que hizo en mí. Una vida que glorifique su nombre y siga amando alguna cama también al su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Por lo que hizo ¿Cuántas cosas Cristo ha hecho en nuestra vida? Y Él está dispuesto a seguirlo haciendo, a renovarnos para su honra y su gloria. Vamos a orar para pedir esa transformación del poder de Jesús en nuestros corazones. Amante Padre y eterno Dios, el pecado causó en el ser humano separación, desgracia, dolor. Pero tú quieres, Señor, ahora transformarnos para tu honra y tu gloria. Pedimos ante ti en esta noche, con dolores, con tristezas, con llanto, con agonías, Señor, con luchas, que solamente al cerrar nuestros ojos o a estar en la soledad podemos reconocerlas. Aunque delante de las personas aparentamos estar bien, por dentro estamos derrotados. Pero hoy nos has dado un mensaje, que podemos ser transformados por el poder del Evangelio. Ese poder que transforma, ese poder que restaura, que llama del pecado y nos pone ahora en la luz admirable, que hoy nos da su gracia redentora y que nos transforma para la gloria de Dios. Queremos vivir esa experiencia. Queremos seguir escuchando tu voz. Y al concluir en esta noche no queremos irnos sin antes pedirte que siempre estés con nosotros. Nos des de tu Santo Espíritu
y que nos renueve cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a quedarnos en pie para cantar nuestro himno tema. Invito que nos ayuden a cantarlo. Viene por mí, las cosas de los cielos. Jesús viene por mí. Vamos a cantar. Poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Al oriente las miradas de la nube de gloria, con sus manos levantadas, los cimientos de la tierra, los elementos se transforman. El destino de tu pueblo parece terminar. Viene por mí, en las nubes Cristo viene por mí. Ya veo a mi Cristo viene por mí, me salvará. Se escuchan trompetas, sus fieles despiertan, de pie su pueblo está. Ya Jesús viene por mí, Cristo viene por mí. Aleluya. Los amigos separados pronto se encuentran. Las familias reunidas, felices están. Los cuerpos maltratados rejuvenecen sin cesar. Todas gracias al Cordero, la luz sin parar. Viene por mí, en las nubes Cristo viene por mí. Ya veo a mi Cristo viene por mí, me salvará. Se escuchan trompetas, sus fieles despiertan, y en pie su pueblo está. Ya Jesús viene por mí, esta misa viene por mí. Aleluya. La comunidad unida y entregada a la nación. Quiero mostrar que Cristo viene por mí. En las nubes Cristo viene por mí. Ya veo a mi Cristo viene por mí, me salvará. Se escuchan trompetas, sus fieles despiertan, de pie su pueblo está. Ya Jesús viene por mí, Cristo viene por mí. Aleluya. Viene por mí. Aleluya. Amén. Agradecemos a Dios, hermanos, por esta noche.